Hey, ¿qué tal? Espero que estés bien. Es una noche fría en San Luis Potosí. Yo soy Efrem de Alien Ilegal y esto es un anecdotario más donde voy a estar platicando respecto a cómo fueron mis primeras experiencias grabando, o mis primeros acercamientos haciendo mis grabaciones, ya sea de mi voz o de mi música, eh, y las herramientas que he utilizado. Entonces, para ir al punto, eh, la primera experiencia que tengo de haber grabado algo fue en Huamantla, en Tlaxcala. Yo soy de la Ciudad de México, como ya les he platicado antes. Mi familia se mudó cuando yo tenía 2 años a un pueblito que está en Tlaxcala que se llama Cuauhtémoc, que está cerquita de un ahora pueblo mágico que se llama Huamantla. Este lugar lo que tiene de característico es que es un lugar donde hacen alfombras con aserrín. En ciertas hay festividades como por ejemplo la noche donde nadie duerme. Hay un museo del títere que es único en Latinoamérica, o bueno, de los primeros museos, eh, no sé si sea el único, pero es de los pocos museos del títere que hay en Latinoamérica. Y en este lugar es donde yo fui al kinder, a la primaria. Entonces, pues todo estaba muy cerquita, o sea, era un pueblito donde todo el mundo se conocía. Por ejemplo, la maestra que me invitó a un programa de radio que se llamaba Globos de Colores, que es donde tuve mi primera experiencia grabando. Ella era esposa de un señor que tenía una papelería, donde mi mamá me compró una momia, un juguete que todavía lo tengo actualmente. Y eh, pues eso ejemplifica como lo chiquito que es este lugar, ¿no? O sea, como que todos están relacionados, todos se conocen. Más o menos mi infancia fue en un lugar así, ¿no? Donde pues era un lugar donde todos se conocían y como todo como muy típico, ¿no? Con las típicas costumbres de los pueblitos chiquitos donde pues la gente te dice buenas tardes, buenos días y todos se saludan y así, ¿no? Bueno, pero ya para no hacer el cuento largo, eh, esta maestra, Elvia, me invitó porque dice mi mamá que yo le caía bien. Eh, yo en ese entonces recitaba poesía, entonces como que tenía muchas como actividades extracurriculares en las que destacaba. Entre ellas era la poesía. Eh, Me gustaba también el deporte, participaba en tablas rítmicas y concursos de baile y demás. Pero el punto es que me acordé de un video ahí de cuando salgo bailando con mi máscara de El Espectro, que era un luchador de ese entonces. Y me acuerdo que como que subía un pie, o sea, como que parecía que el piso se estaba quemando. Me acuerdo que hay un video que alguien gritaba, parece que el piso se está quemando, como criticando cómo estaba yo bailando. Ay, me dio mucha risa, me acordé, pero bueno. Para no desviarme del tema, el punto es que programa que se llamaba Globos de Colores, que era un programa de radio infantil, la maestra Elvia me invitó a este programa y participé diciendo la hora y como presentando las cápsulas que estaban en el programa. Me equivoqué varias veces, pero bueno, eran cosas sencillas y me equivocaba porque estaba muy nervioso. Me acuerdo que llegué tarde porque la combi no pasaba o algo así, no sé, pero llegué tarde. El punto es que yo estaba nervioso de por sí porque iba a salir en la radio y me iban a grabar y llegué tarde, entonces. Pero estuvo padre porque como que me dieron una especie de prórroga en la escuela para llegar tarde, entonces como que me sentí especial, ¿no? De que tuve chance de llegar tarde porque había ido a grabar la radio. Y como que me gustó ese privilegio. Y
ya después escuché el cassette donde me habían grabado y pues fue padre, me gustó como esa experiencia de pues de poder ahí escuchar mi voz. Me gustó. Esa fue de las primeras ocasiones en las que tuve como una experiencia de escuchar mi voz grabada. Luego ya en Cancún, en la secundaria, porque mi familia una vez más se mudó en el 96 para Cancún, y ahí empecé en el 5º año de primaria. Y ya en 6º año, primero de secundaria, me acuerdo que un amigo me prestó una grabadora así como de las de periodistas, entonces me la pasaba grabando mucho en esa grabadora mi voz, como que estaba pasando en esa etapa de la pubertad donde tu voz está cambiando, entonces como que ya no me gustaba tanto mi voz, entonces estaba en esa etapa en la que me escuchaba y no me reconocía, entonces me sentía como extraño, como que mi identidad se había ido a otra parte, ¿no? Estaba extraño, no me sentía cómodo con mi voz. Y en ese entonces también empezaba a aprender a tocar guitarra y empezaba como a querer cantar, a intentar cantar y me daba mucha pena, pero aún así lo hacía, ¿no? Y en ese entonces me encerraba en mi cuarto, estoy hablando de cuando estaba ya en primero de secundaria, principios de los 2000, yo creo que 99, principios de los años 2000. Entonces me encerraba en mi cuarto y me había dado cuenta por medio de así como de las pláticas con mis compañeros, oye mira, si la grabadora tiene como que un hoyito, es porque tiene ahí para el orificio para el micrófono y ahí puedes grabar. Entonces te daba la opción la grabadora de grabar ahí tu voz o de algo, ¿no? Y una vez conseguí 2 grabadoras, entonces lo que hacía era grabar en una y luego lo que grababa en esa lo utilizaba como playback y grababa encima en la otra grabadora, entonces hacía una especie de multitrack. Obviamente la calidad de audio era horrible, ¿no? Pero esas eran como mis primeras grabaciones multitrack. Multitrack es, por ejemplo, cuando puedes en un programa grabar un track de audio o una pista de audio de una guitarra, por ejemplo, y luego escuchando esa misma grabación que hiciste con la guitarra puedes grabar algo encima y ya luego escuchas ambas cosas mezcladas y ya se crea una melodía, una armonía más bien. Y entonces yo practicaba así como una especie de multitrack pero con grabadoras, con cassette. En ese entonces todavía no era tan accesible los programas para grabar como ahora, ¿no? Que puedes descargar un programa amateur y ponerte a grabar en la computadora si es que tienes una PC o hasta en el celular y eso puede. Entonces eso es lo que yo hacía con 2 grabadoras. Utilizaba un cassette y lo regrababa una y otra vez. Y lo que hacía es que me ponía los audífonos de, por ejemplo, el disco de Nirvana, Nevermind o In Utero o cualquier otro, y me ponía a imitar la batería y luego grababa según yo el bajo y luego la guitarra y luego la voz. Según yo hacía mis grabaciones. Y ya luego también hacía como grabaciones en mis canciones que yo en ese entonces empezaba como a desarrollar, que varias de esas canciones ya terminaron siendo las canciones que están ahora en mi disco de Dispersiones. También con mi primer banda que fue Marigold hacíamos varias grabaciones con una videograbadora. Entonces con el audio de esos videos, yo me acuerdo que ya después cuando lo veía, por ejemplo, en la televisión, yo lo conectaba de la salida de audio de la televisión al estéreo y en el estéreo grababa en el cassette, entonces ya tenía como una especie de grabación de lo que tocábamos en vivo. Y pues esas eran otras experiencias grabando. También ya después con la computadora, cuando tuve acceso a una PC, mi hermano se compró una computadora y yo la usaba. Y con el micrófono de la computadora en el programa de Windows empezaba a grabar también. Y ya después el primer programa que logré como descargar y craquear
fue el Cool Edit. Craquear es cuando puedes como encontrar el número de serie y tenerlo como si tú lo hubieras comprado, ¿no? Entonces ya hice eso porque pues en ese entonces no tenía ingresos, era un estudiante, y descargué ese programa y lo craqué y empecé a trabajar con el Cool Edit. En ese hice mis primeras grabaciones, inclusive así pues me ligaba morras, ¿no? Como que les grababa alguna canción y se las mandaba por medio de internet. Así como que de repente aplicaba esa. En vez de flores mandaba canciones. Y así grabé también mis primeros demos. Y ya después, pues todo con lo que había fantaseado se empezó a cumplir, el tener acceso a programas como más sofisticados y a tener acceso a plugins. Al grado de volverme loco y de no saber qué hacer con tanta opción, ¿no? Hubo una etapa que ya después tal vez en algún otro anecdotario les voy a platicar, en la que cuando estábamos grabando el demo de Marigold, que era la banda con la que estaba allá en Cancún, pues yo me atasqué durante un mes. Quedé estancado sin poder como avanzar con la grabación porque le movía la batería y demás, y aún así nunca pude concretar. O sea, como que traté yo de volverme el productor del disco, lo cual no pude porque pues no tenía los conocimientos y terminé volviéndome loco y sin hacer nada, ¿no? Entonces ya después yo pude concretar las canciones en acústico, pero sin batería, sin bajo, sin nada, pero pues yo continué con las canciones y se grabaron y se concretaron, ¿no? Pero esas canciones al principio se intentaron grabar con banda, ¿no? Pero pues no se pudo. Yo creo que fue por mi culpa, principalmente, pero bueno, ya después me desahogaré en algún anecdotario y les platicaré al respecto de eso. Pero creo que ahora es la mejor época para ser músico, porque pues tienes acceso a un montón de opciones para poder grabar. Creo que no hay una receta. Lo primordial es tener las canciones, tener una idea de lo que quieres hacer para poder como plasmarlo en el estudio, o también utilizar las herramientas que te brinda lo digital como para poder experimentar, ¿no? Mis sueños como es eso, tener como los aparatos para poder encerrarme y empezar a experimentar sin ponerme yo mismo barreras, y grabar y escoger lo mejor, ¿no? Ahorita lo que me ha pasado es que tengo muchos pedazos diferentes de muchas canciones que se están ya como concretando al fin en este último disco que se llama Motivos, que ahora pues la manera de promocionar la música es como soltar sencillo por sencillo, porque ya el paradigma pues cambió muchísimo. Antes era como de arriba para abajo, en el sentido que las disqueras tenían muchísimo dinero y podían escoger como a los artistas, ¿no? Bueno, vamos a contratar a este y vamos a intentar promocionar a este y le vamos a dar promoción con un video super producido, con una gira, que ahora hacen lo mismo, pero ya no tienen tanto el poder las disqueras. Inclusive ya hay muchas que ya están en quiebra, y ahora el negocio de la música es totalmente las presentaciones en vivo, que ahora con la pandemia pues va a ser una cosa que va a tener que cambiar y que se va a tener que adaptar. Quién sabe cómo vaya a evolucionar todo este show, pero ya el paradigma de las disqueras que antes tenían el poder ya cambió, y ahora si uno es lo suficientemente constante y tiene una producción decente y le da un respaldo como con la constancia de estar tocando en vivo, ya es muy probable que uno pueda tener éxito de manera independiente si las cosas están bien hechas, ¿no? Y si hay esa constancia. Entonces pues ese es mi meta, ¿no? Como este segundo disco, donde ya tengo como un poquito más claro lo que quiero hacer y cómo hacerlo y cómo utilizar estas herramientas que tengo a la mano. Pues ya voy a tener la manera de traducir lo que tengo en la cabeza para poder entregarlo de forma de canción. Entonces lo que he estado planeando, o lo que ya es un hecho, es que voy a estar soltando los sencillos de este disco que se llama Motivos
uno por medio de Spotify, de YouTube, de mis redes sociales, de Facebook y demás. Ya pueden checar un primer sencillo que se llama El Final. Esperen el segundo sencillo que se llama Isla. Y bueno, este fue un anecdotario más. Yo soy Efren de Alien Ilegal y concluyo este anecdotario que fue como respecto a mis experiencias grabando y alguna que otra cosita. Y bueno, ya es noviembre del 2020, a ver qué tal termino este mes. Yo lo que tengo de planes es entregar el segundo sencillo antes de que termine el mes, que es Isla. Pueden checar varias versiones ahí acústicas y eléctricas en mi canal de YouTube. Suscríbanse, me hacen un parote si se suscriben. Comenten, denle like, compartan. Acá abajo les dejo enlaces para que puedan escuchar mi música y descargarla. Y también apoyar el proyecto por medio de PayPal o de Patreon. Yo soy Efren de Alien Ilegal, me despido. Sean felices, pasen buena noche, buena tarde, buena mañana, lo que sea que estén muy bien. Hasta luego.